Buenas tardes. Estamos en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Marcos y vamos a continuar con las clases de Historia de la Psicología. En esta oportunidad vamos a realizar el tema sobre el origen de la psicología social. En esta parte del curso estamos evaluando el origen de la psicología educativa, el origen de la psicología clínica, el origen de la psicología política y otros temas que tienen que ver con el siglo XIX, pero en este caso también vamos a implicar el siglo XX por lo nuevo que es la psicología social. En el caso de psicología educativa nos hemos remontado inclusive de la cultura griega, de la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, del siglo XIX y el siglo XX. En el caso de la psicología clínica, de la misma razón, por las diferentes creencias o planteamientos de los filósofos griegos en cuanto se refiere a la enfermedad, a la salud en general y la enfermedad mental en particular, y algunas propuestas de personalidad tipo de Hipócrates, ¿no? que hizo un planteamiento que todavía queda hasta la actualidad. En esta oportunidad vamos a ver psicología social, ¿no? Entonces vamos a avanzar conforme están las transparencias, ¿no? Bueno, esta es la página web que tenemos. En el curso, acá está la dirección, los que desean pueden entrar permanentemente, hacemos foros y bueno, ahí van a encontrar toda la información. Entonces acá entramos ya, orígenes de la psicología social. La metodología que empleamos en el curso es que siempre contextualizamos lo que es la actualidad, de ahí nos remontamos hacia atrás, hacia el origen. Y eso vamos a hacer también en esta oportunidad. Entonces vamos a ver las lecturas de la psicología social en la actualidad. Y tenemos de la bibliografía que consultamos 3 rótulos. La psicología social bajo 3 rótulos. Primero, dice, el estudio de los principios generales de la psicología colectiva, es decir, el estudio de los principios generales del pensamiento, del sentimiento y de la acción colectiva, y en tanto son ejecutados por los hombres en grupos sociales. Primer rótulo que la psicología social aborda en la actualidad. Segundo rótulo, dice, dado ya los principios generales de la psicología colectiva, resta establecer el estudio de las particularidades del comportamiento colectivo y de la vía mental de las determinadas sociedades. Y el tercer rótulo, que es frente a la vía mental de cualquier sociedad con sus miembros relacionados social y orgánicamente entre sí, la psicología social tiene que describir cómo cada nuevo miembro que se incorpora a la sociedad va moldeándose según las pautas tradicionales de pensar, sentir y hacer, hasta que deviene apto para desempeñar su papel como miembro de la misma y su influencia contribuye a la vida mental colectiva. Como pueden ver, este tercer rótulo tiene que ver con los aportes del paradigma cognitivo, en tanto que da una importancia específica sobre la vía mental de las personas, pero la vía mental de las personas se enriquece dentro del grupo social. Entonces, la psicología social estudiaría, como vamos a ver en la historia, algunos planteamientos a la intervención mental del ser humano dentro de la colectividad. Son 3 rótulos que explican la
la psicología social actual. Eso se desagrega en la historia. Entonces vamos a revisar cómo se desagregan estos tres rótulos a lo largo de la historia. Vamos a dar énfasis en algunos de ellos que consideramos que son los más importantes. Fenómenos interpersonales de la psicología social. Estos son los temas clásicos, digamos, también de desarrollo, que la psicología social llega hasta la actualidad. Tenemos las actitudes, que es un campo muy específico de la psicología social y que ha avanzado en cuanto a la medición de las actitudes y su modificación. Vale decir que en distintos contextos, ¿no? Tanto en los contextos colectivos masivos como en los contextos colectivos institucionales, dentro de la escuela, las empresas, ¿no? Y los contextos colectivos culturales o interculturales. Tenemos la cognición social, que es un capítulo muy especializado de la psicología social, que básicamente estudia las representaciones sociales. En esta clase no lo vamos a desarrollar, porque ese es un tema que está contenido en la siguiente asignatura, cuando hagamos las representaciones sociales. Por eso que solamente lo citamos en esta oportunidad. La disonancia cognitiva, que es la coherencia que las personas normales tenemos cuando entra en contradicción entre lo que pensamos y hacemos. Es una referencia de Festinger, quien investigó, y tiene una importancia vital, porque actualmente se estudia la disonancia cognitiva para descartar algunos temas de psicopatología. Vale decir que todas las personas normales tenemos disonancia cognitiva, o detectamos cuando hay una incoherencia entre lo que pensamos y hacemos. Al final de esta clase tenemos varios ejemplos para poder graficar mejor su entendimiento. Tenemos la dinámica de grupos, que es un tema tan especializado y que muchos psicólogos, o por no decir la totalidad de psicólogos, la utilizan para poder hacer el trabajo en grupos específicos, igual de la misma manera en distintos ambientes clínicos, ambientes disertativos, organizacionales en general, ¿no? Yo recuerdo bastante cuando era joven, trabajaba en una parroquia y me llegó un libro de dinámica de grupos y lo desarrollaba, porque ahí salía de un autor Pile, que nunca más lo encontraba ese libro, dinámica de grupos, en grupos apostólicos. Nunca más lo encontré, se me extravió el libro. Y cuando llegué a la universidad me dio una sorpresa, que había un curso sobre dinámica de grupos. Pero yo pensé que era solamente una práctica así juvenil de la parroquia, pero descubro que era todo un capítulo de la psicología social. Después tenemos la persuasión, que se convierte en una capacidad, en una competencia en determinados personajes, ¿no? Principalmente los líderes, que también es otro tema específico y que obedece a un entrenamiento de las personas para tener influencia, capacidad de influencia fundamentalmente emocional. Después tenemos el autoconcepto, que es un tema muy especializado, porque el autoconcepto proviene o es externo al ser humano. Autoconcepto, en el caso de los niños, es la creencia que el niño tiene de lo que él es o lo que los otros piensan de él, ¿no? Ese es el autoconcepto, que, como usted sabe, también tiene estrecha relación con la autoestima, porque muchos defienden la autoestima como la valorización del autoconcepto. Y el autoconcepto surge de la interacción con las otras personas. Después tenemos la influencia social, que también es otro tema especializado en cuanto se refiere a la capacidad que tienen las personas
en poder contribuir a la toma de decisiones de colectividades o de otras personas, y que se estudia en psicología política, como hemos visto en una clase anterior. Y finalmente la percepción interpersonal, que es un tema también bastante especializado, que se refiere a la capacidad que tenemos para poder hacer elaboraciones o construcciones de cómo estamos trabajando, internalizando todo aquello que tiene que ver con lo interpersonal. Entonces, estos son los temas, los fenómenos interpersonales de la psicología social. Hoy vamos a ver, después que hemos contextualizado lo que ocurre actualmente en el tema de psicología social, vamos a ver los antecedentes. Tenemos varios antecedentes, hemos seleccionado solamente algunos, en todo caso mencionamos algunos, pero no los profundizamos por la justificación que les hice, que son temas especializados de una próxima asignatura. Tenemos a Tai Simon, que se ubica en este contexto, 1760-1825, crea una disciplina que la llamó la sociología psicológica, ¿no? Él realiza un análisis de los procesos sociales con énfasis en los aspectos subjetivos o psicológicos. Él empieza a dar una importancia a los fenómenos psicológicos para construir una sociología, ¿no? Entonces, existen muchas interpretaciones, tal vez muchas discrepancias, pero el pensamiento de Simon es esto, ¿no? Que la sociología se construye en base a la psicología, pero para evitar esas contradicciones mejor llamo la sociopsicología, ¿no? Que es un antecedente importante para lo que posteriormente se va a llamar psicología social. Tenemos a los precursores de la escuela francesa. Tenemos a tres grandes investigadores, inclusive a uno de ellos se le atribuye el concepto de psicología social, o quien utiliza por primera vez, pero lo importante son los estudios colectivos, ¿no? Tenemos a Durkheim, ¿no? que se inicia lo que posteriormente los franceses han trabajado más profundamente sobre las representaciones sociales, ¿no? Y que estudian el sentido común o las representaciones comunes y lo que piensan las colectividades que pertenecen a una subcultura o las representaciones sociales que construyen una teoría social en la mente de los individuos. También hace un aporte sobre la causa del suicidio, que es un tema, bueno, que él se interesó. Después tenemos a Gabriel Tarde, ¿no? Que explica los problemas sobre la interacción entre las personas a través de la imitación, que inclusive a nivel necesario plantea alguna de estas. Y tenemos a Gustave Le Bon, que proviene del psicoanálisis y que estudia la psicología de las masas, o sea, diferenciando la psicología individual de la psicología de masas, y en la cual identifica algunos procesos psicológicos propios de las masas que, digamos, quitan la presencia psicológica individual, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que él dice que es distinto un individuo cuando expresa psicológicamente su sentir del mismo individuo que se encuentra en una masa donde se pierden esas condiciones individuales de percibir, y entonces construye otra visión de cualquier tema de la realidad. Principalmente este fenómeno se orienta actualmente en las acciones políticas o en la propaganda, ¿no? que es donde están centrados muchos trabajos de psicología social.
Augusto Comte es conocido dentro de las ciencias sociales, ¿no? Dentro de todo el debate sobre el positivismo, ¿no? Es el fundador del positivismo, ¿no? La psicología, que a él le atribuye una responsabilidad moral en la connotación de que la psicología proviene de los planteamientos éticos, filosóficos profundos del ser humano. Entonces dice la psicología de basarse en la sociología o en la biología, equilibrando los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, esa disposición filosófica que tenemos, que Althusser llama la filosofía espontánea de las personas. Esto quiere decir que todos hacemos filosofía en algún momento, en cada momento que nos llama a la reflexión. Pero como esto no se puede medir, como esto no obedece a las leyes de las ciencias naturales, ¿no? El positivismo sostiene que debe integrarse a la biología de la sociología, para poder identificarse como un tema de objeto científico. Bueno, y ahí tenemos otras aseveraciones que realiza Comte. Pues tenemos Stuart Mill, ¿no? Que es un filósofo inglés muy importante, no solamente en la psicología social, sino en la psicología en general, ¿no? Dice que hay que considerar tres niveles de análisis en las ciencias sociales: el psicológico, el sociológico y el etológico, ¿no? Que, como ustedes ven, establece campos delimitados para el estudio de estos temas que tenían que ver con el sujeto con la colectividad. Tenemos William Wundt, que históricamente se le conoce como el fundador de la psicología a partir de la fundación del primer laboratorio de psicología en Leipzig, en Alemania, en 1879. Entonces, él tiene un libro que es poco conocido, ¿no? Y que aborda todos los temas de psicología social, ¿no? Es un texto que ha quedado subordinado en relación a su protagonismo como psicólogo experimental, ¿no? Entonces dice: la psicología social tiene como objeto la descripción y análisis de las características del alma del pueblo. El libro se llama Psicología de los pueblos, que se manifiesta en el lenguaje, el mito, las costumbres, el derecho, la religión y la organización social. Es un paradigma, se presenta como un paradigma de un psicólogo culto que no solamente tiene el interés por la psicología experimental a partir de la percepción, las sensaciones, para aproximarse al tema científico de la época. O sea, que todo aquello que se podía experimentar se tenía que hacer en laboratorio, se tenía que medir, teníamos que tener todas las características físicas de la reacción del cuerpo, la reacción de la persona, sino que él también se preocupa en este libro que se llama Psicología de los pueblos, que son sistematizaciones narrativas, reflexiones filosóficas de costumbres, de mitos de los pueblos. No es un antecedente dentro de la psicología social. Vamos a Carlos Marx. Carlos Marx, como usted sabe, fundador del marxismo, ¿no? del socialismo científico. Él tiene varios planteamientos sobre psicología social, sobre el hombre dentro de la sociedad. Él parte del concepto de enajenación. Enajenación, en tanto es la explotación o la sobreexplotación, que él dice, tiene el individuo de no ser consciente de lo que él está produciendo. A eso le llaman enajenación, ¿no? La contradicción
entre la esencia del ser humano como productor de riqueza, como productor de productos sociales, con la conciencia de que él es el protagonista. Entonces, este planteamiento de Karl Marx, ahí tenemos varios principios, pero me interesa ver una de las tesis fundamentales de Karl Marx en cuanto se refiere a la esencia humana, que la sexta tesis sobre Feuerbach, y que causó gran impacto en los investigadores de esta orientación al partir de la noción de personalidad con esta sexta tesis, que dice que la esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Esto quiere decir que la esencia humana no hay que encontrarlo dentro del ser humano, sino la esencia humana está afuera. Ese es el carácter materialista de su teoría, la teoría dialéctico, ¿no? Que el ser humano es producto de las circunstancias, o sea, del contexto, ¿no? Le responde a Descartes, pronunciando en castellano, Descartes en alemán, porque este gran filósofo, que es un antecedente de la psicología cognitiva, él plantea pues, su máxima cogito de un sum, pienso, luego existo, y más lo califica como idealista, porque él dice que es al revés, existo, luego pienso. Entonces es el carácter materialista de Karl Marx, ¿no? El aporte y todo lo que se deriva de la enajenación, de la mercancía, de la plusvalía, que son temas bastante desarrollados por esta orientación. Entonces volvemos a los franceses, Gabriel Tarde, que vivió en ese periodo 1843-1904, ¿no? Entonces parte de un concepto que los sociólogos posteriormente lo van a tratar, también se va a introducir dentro de la educación, ¿no? El hecho social, ¿no? El concepto de hecho social. Dice, el hecho social existe por las conciencias y las subjetividades individuales, ¿no? Dice, la sociología debe basarse en la psicología colectiva, la psicología intermental, ¿no? Que es un tema que posteriormente se va a trabajar en lo que se llama la cognición mental. Durkheim, que no solamente es un antecedente de la psicología social, porque es un autor que tiene contribuciones múltiples, también se lo ubica dentro de la sociología, se lo ubica dentro de la psicología política. Y entonces dice, manera de lograr, de pensar y de sentir que presentan la importante propiedad de existir con independencia de las conciencias individuales. Los temas, los hechos sociales, dice, son externos al individuo, son cosas, ¿no? Entonces, el hecho social es independiente de la mente, es lo que se produce en las relaciones interpersonales, o lo que llamaríamos en un lenguaje actual, interpsíquico o intersubjetivo, ¿no? que es el término que se utiliza actualmente, que la psicología social estudiaría la subjetividad y la intersubjetividad, ¿no? Principalmente dentro de esta escuela francesa que tiene otras connotaciones y otras conceptualizaciones en la actualidad. Entonces, el debate francés entre Durkheim y Tarde, Durkheim dice, negaba la posibilidad de una psicología social. Tarde afirmaba que la sociología se convertiría en una psicología intermental.
Este debate también tiene sus expresiones en el momento, que ya son preceptos contemporáneos, pero como estamos en el origen, estamos enfatizando más en los planteamientos de todos estos autores, ¿no? Es importante acá señalar un experimento, porque en psicología social, después de la década del 50, sobre todo el 60, 70, se han hecho varios experimentos, lo que ha construido lo que se denomina actualmente la psicología social experimental. Pero uno de los primeros experimentos que se hicieron fue en el año 1897, que se atribuye como el primer experimento de psicología social. Y este autor, Norman, dice: examinó los registros oficiales de las carreras de bicicletas y observó que la velocidad máxima de los ciclistas era aproximadamente 20% mayor cuando competían con otros que cuando corrían solos. Es decir, la influencia social potenciaba el rendimiento, en este caso la carrera de bicicletas, entonces, que cuando uno lo hace individualmente. Entonces, esta sistematización de este autor se presenta como uno de los primeros experimentos colectivos que se hacen de una manera provocada, para poder examinar. Tenemos varios experimentos en la actualidad, Albert Bandura, tenemos el de Festinger, que vamos a ver, ¿no? Y tenemos el experimento, el efecto Rosenthal, ¿no? Que también tiene que ver con la colectividad. Tenemos el efecto de esta profesora que en Colorado hace una investigación, una experiencia sobre atribuciones psicológicas, ¿no? La doctora Maggi, después de la tragedia del asesinato de Martin Luther King. Vamos a repasar el desarrollo histórico, cuáles han sido sus manifestaciones. Entonces, entre los años de 1908 y 1924, la psicología social logra por primera vez un estatus de identidad independiente. Y esto se debe a William McDowell, quien fue el primero en escribir el concepto de psicología social, ¿no? Creía que el comportamiento social provenía de tendencias o instintos innatos, ¿no? En otras palabras, que tenemos una disposición gregaria, ¿no? En los modelos, digamos, dialécticos que establecen que tenemos 4 desarrollos. Tenemos el desarrollo filogenético, el desarrollo histórico, el desarrollo ontogenético y el microgenético, ¿no? Entonces estaríamos ahí ubicando que hay algunas disposiciones sociales, o sea, específicamente cuando analizamos las competencias de las personas, decimos la competencia gregaria, o sea, la tendencia de que las personas desarrollamos en grupo, ¿no? Se quede en el desarrollo de la especie humana, ¿no? A esto le llamaba los instintos, o sea, la disposición natural que uno tiene hacia la vida social. Posteriormente viene la socialización. Eso lo hemos explicado en clase, lo hemos explicado bastante detalladamente con estos niveles de desarrollo y por qué algunas capacidades humanas son de especie humana y otras capacidades son en el aspecto ontogenético, ¿no? Eso ya lo he explicado, ustedes lo conocen y no vamos a revisar, simplemente nos quedamos en la visión de Van Dugar, que dice que provienen de las tendencias innatas. Freud, para no equivocarlo, el otro Allport, que puso hermano, ¿no? Dice, sostuvo que el comportamiento social proviene de muchos y diferentes factores, inclusive la presencia de otras personas y sus acciones específicas, ¿no?
Entonces, Allport tiene esta visión sobre el desarrollo de la psicología social, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología social continuó creciendo durante esta década. Centraron su atención en las influencias que los grupos y sus miembros ejercían en la conducta individual. Son importantes los experimentos que hace Adorno sobre la personalidad autoritaria. Incluso Adorno crea el concepto de autoridad, de personalidad autoritaria. Y hay un texto que también lo hemos realizado y lo vamos a revisar más en el segundo curso cuando hagamos el Escuela de Frankfurt, sobre cómo se destruye la Escuela de Frankfurt por la persecución que hace el nazismo y cómo los distintos psicólogos van a salir en distintos destinos, y Adorno se va a Estados Unidos y ahí empieza a hacer sus escalas de medición sobre el autoritarismo. Tenemos la teoría de disonancia cognitiva de Festinger a partir de 1957. Dice: a los seres humanos no les gusta la incoherencia y luego se esfuerzan por reducirla. Las personas intentan eliminar la incoherencia entre diferentes actitudes que mantienen, o entre sus actitudes y su comportamiento. Este fenómeno cognitivo tiene consecuencias afectivas emocionales, ¿no? Porque en la incoherencia las personas tendemos a tener un sentimiento de culpa, ¿no? Y se trata de eliminar ese sentimiento de culpa, ¿no? De no estar con esa culpa social de que hay una incoherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Entonces las personas normales tenemos disonancia cognitiva. Las personas, digamos, no normales no tienen disonancia cognitiva. Entonces esa es una diferenciación, o sea, no tienen sentimiento de culpa, no tienen remordimientos, cuando ellos detectan, si es que lo detectan, que hay una incoherencia entre lo que piensan y lo que hacen, entre lo que dicen y lo que están ejecutando en su vida diaria. El otro campo que se estudia en este periodo es las atribuciones, ¿no? Dice: atribución es el proceso a través del cual intentamos comprender las causas del comportamiento de los otros. ¿Por qué actúan de la manera en que actúan, ¿no? Y aquí se hacen algunas diferencias de género, discriminación sexual, psicología ambiental y otros temas que trabajan sobre las atribuciones. Mary Elliott, en el año 1970, hizo una investigación sobre atribuciones a los niños, ¿no? Trató de dividir, no trató, sino en realidad dividió a los niños de su aula en los niños de ojos azules y en los niños de ojos marrones. Y entonces dio atribuciones, ¿no? Los niños de ojos azules son los más inteligentes, son los que van a triunfar, son los que tienen una mejor performance en general. En cambio, los niños de ojos marrones son los que van a fracasar, son los que tienen menos rendimiento, son los agresivos, los que hacen daño a las personas. Como sabemos todos, eso no tiene nada que ver con el color de los ojos, esas características físicas, pero ese es un ejemplo de atribución, de esas atribuciones, en este caso irracionales, que a los sectores más débiles, en el caso de los niños, se les atribuye. Y entonces, ¿cómo se cambia el comportamiento por esas atribuciones? Eso es lo que se llama la psicología social. En historia se conoce como el efecto Elliott, ¿no? Así como conocemos el efecto Rosenthal, que son muy importantes en la historia de la psicología, ¿no? Entonces, hay dos grandes tendencias después de la década del 70. La perspectiva cognitiva
y las aportaciones del conocimiento social. La perspectiva cognitiva dice nuestra comprensión sobre todos los aspectos del comportamiento social podría aumentar si se presta atención a los procesos cognitivos, ya que son la base de tales aspectos. Y las aportaciones del conocimiento social dice tratar de explicar los hallazgos y los principios de la psicología social a la solución de problemas prácticos. Son las dos tendencias que se presentan después de la década del 70 en la psicología, ¿no? En los años 2000 hacia acá, en este nuevo milenio, en este nuevo ciclo, dice, hay algunas previsiones. Las dos tendencias que acabamos de mencionar continúan, probablemente se vayan a profundizar. De repente hay un enriquecimiento para entender mejor todo este fenómeno sociales, y la adopción de una perspectiva pluricultural, un mayor reconocimiento de la importancia de los factores culturales y de la diversidad humana. Esto sería lo nuevo, que no se contradice, tampoco es excluyente con el anterior, sino es un mayor énfasis a los aspectos interculturales. Los textos de la psicología social, hay algunos textos que lo vamos a citar solamente, los comentarios vienen después, ¿no? Me interesa la teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? De Festinger, como dijimos anteriormente, apareció en el año 1957. Comenzó preguntando Festinger cómo se evalúan las personas, incluyendo actitudes, empeños y conducta. Afirmó luego que las personas luchan por ser congruentes en sus condiciones y en sus acciones. Aquí ponemos varios ejemplos, varios antecedentes, que ustedes van a tener oportunidad de revisarlos, ¿no? Entonces, como una cuestión un poco así de desafío, dicen pues la disonancia cognitiva o cómo el ser humano se convierte en un estado de sí mismo, en la connotación de que siempre estamos buscando la coherencia, no tenemos un desencadenamiento o dar rienda suelta a nuestros instintos, sino que hay la coherencia la que nos detiene para poder configurar una estabilidad social e individual a las personas, ¿no? Esta es la connotación. Este pensamiento, ¿no? Entonces dice, Leon Festinger define como sentimiento de desequilibrio y disonancia cognitiva. Cuando las personas se ven haciendo cosas que no encajan en sus conocimientos o dando opiniones que no casan con otras opiniones que mantienen. Es decir, esa incoherencia, ¿no? O sea, nuestra mente detecta la incoherencia y nos crea un sentimiento de culpa. O tendríamos que justificar. Por qué estamos haciendo estas acciones. Después de las investigaciones, la tendencia de las investigaciones de psicología social, tenemos en la década del 90 mayor interés por la influencia de la cultura en el comportamiento, que es lo que hemos enfatizado anteriormente, nuevos objetivos de investigación en los temas sociales del momento,
relaciones entre grupos étnicos, identidad sexual, pena de muerte, y Casiopo y sus colaboradores se utilizan refinar técnicas de registro neuronal para medir actitudes. Esto ya sería un campo nuevo, que serían aportes nuevos en la cual intervienen las neurociencias. Entonces está para el estudio de la conducta social, ¿no? Que es lo que está en la actualidad. Dice, filosofía social, caracterizada por la conjetura y la especulación, casi siempre basada exclusivamente sobre la autoridad o la razón. En general careció de todo tipo de acopio sistemático de información fáctica. Nos referimos a la filosofía, que ya le dije, la filosofía hay una filosofía espontánea. Todas las personas, independientemente de la educación que tengamos, todas las personas siempre estamos filosofando. Eso se llama filosofía espontánea. Hay otras personas que hacen filosofía ya sistemática o especializada. No se requiere elementos fácticos, no se requiere comprobaciones, ¿no? Por ejemplo, que en la antropología se llama la cosmovisión del mundo. Por ejemplo, hay una cosmovisión andina que establece que lo que sufrimos en este mundo seremos felices en el otro mundo, ¿no? Y los que somos felices en este mundo vamos a ser infelices en el otro mundo. Eso no necesita comprobación. Lo importante está que da sentido a la vida, ¿no? Entonces, uno de los autores peruanos lúcidos sobre ese tema es José María Arguedas, que dicho sea de paso, fue un fundador de la psicología Quetzal Marcos, ¿no? Él trabajó acá cuando empezaron las primeras promociones y enseñaba introducción a la tecnología del hombre peruano. Ese era el curso que enseñaba Quetzal Marcos, José María Arguedas, y en esa época él escribe y publica El sueño del Pongo. El sueño del Pongo es una narración filosófica, didáctica de esto que le estoy diciendo, porque sufren en este mundo, van a ser felices en el otro. Y los que son felices o tienen mucha plata en este mundo, van a ser infelices o van a ser pobres en el otro mundo, ¿no? A eso se refiere la filosofía social. Después tenemos el empirismo social, que representa el progreso hacia una descripción más completa de los atributos humanos y las condiciones de la sociedad humana. Se caracteriza por una sistemática recolección de datos que trasciende la conjetura, ¿no? Son las constataciones empíricas que usa, en este caso, los cuestionarios, las escalas que se presentan a las poblaciones que se quieren investigar. Y tenemos el análisis social, que implica un análisis más agudo de las relaciones subyacentes tendiente a la comprobación y la formulación de la teoría. El rasgo fundamental de este enfoque consiste en trascender los simples datos descriptivos para alcanzar el nivel de la verificación de las relaciones entre variables. Esta búsqueda incluye a menudo una experimentación cuyo propósito es determinar la validez de las relaciones postuladas por las teorías. Este es un avance mucho más sistemático y, digamos, en el avance histórico nos daría un mejores elementos de juicio para poder decir que la psicología social es un instrumento de desarrollo de conocimiento de toda esta problemática. Acá están los objetivos iniciales que ya lo hemos señalado. Toda esta discusión de autores que también está trabajando. Bueno, lo nuevo que vendría acá sería de un argentino, Pichón Rivière, ¿no? Que define al sujeto como un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente. Al sujeto se le comprende dentro de un contexto social, económico, cultural y geográfico. De ahí que Pichón propone una psicología social que permita abordar, analizar y comprender diferentes situaciones, como también dar lugar a alternativas de intervención y cambios en muchos contextos en que se desempeña
del ser humano. Es un psicólogo argentino importante que no lo podemos obviar en este estudio de la psicología social. Bueno, con esto estamos concluyendo esta clase, ¿no? Que es el origen de la psicología social, y espero que haya tenido un panorama general. En la sesión de aprendizaje en el aula vamos a continuar y debatir. Muchas gracias.